Egunon guztioi, eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara etortagaitik. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por venir a este acto de hoy. Lehenengo eta behin, eskertu gurako neukez, ez? Bai Serafin, bai Ainhoa, bai Serafin, kasu honetan Amorebieta Etxanoko udalari, eskerrik asko Ainhoa, zeuen laguntza barik hau ez litzateke posible izango. Y agradecer también a la familia Loroño, a Lointec, a Serafin particularmente, el hecho de un poco lo que decía el Ayuntamiento de Amorebieta, Ainhoa, ¿no? Pues el hecho de que sin vuestra ayuda ya sabéis de sobra que este tipo de eventos y de torneos pues sería imposible sacar hacia adelante, o sea que eskerrik asko, bihotz bihotzez y como siempre Serafin, eskerrik asko. Bueno, beste barik hasiko naz, txapelketaren azalpen txikitsu bat, azalpen parkatu txikitsu bat egiten. Voy a empezar a hacer una pequeña exposición de un poco en qué va a consistir el torneo, ¿no? En principio se va a celebrar el 6 y el 8 de diciembre, hau da, abenduaren 6an, eguazten honetan eta 8an, bariku honetan, Txolon futbol zelaian burutuko da txapelketa, 2012 urteko umeak izango dira, futbol zazpira jolastu egingo dabe eta nazioarteko torneo bat da, ¿no? Como decía, es un torneo que se va a celebrar este 6 y 8 de diciembre en las instalaciones municipales del campo de fútbol de Txolon, que participarán los niños nacidos en el 2012, que jugarán a fútbol 7 y es un torneo internacional. Con respecto al hecho de que se dispute en Txolon, luego ya intentaré reiterar sí recomendar a todas aquellas personas que se quieran acercar a disfrutar tanto del 6 del 8 de este torneo, pues que el parking de Txolon suele estar cerrado, por lo tanto recomendamos que hagan uso de los diferentes parkings con los que cuenta el municipio de Amorebieta Etxano a lo largo de su territorio, vamos a decirlo así, y que al final son 10 minutos andando y creo que el tiempo nos va a acompañar, o sea que es un paseo y sería bueno que intentáramos acudir a Txolon andando. Vale, lehenengo egunean, 12 taldek parte hartuko dabe, 3 taldetan banatuta, da taldean, en el grupo A, egongo dire, Cultural de Durango, Gertasport, Bermeo eta Atletik Gipuzkoa Eskola, bigarren taldean Igaz Txiki, Sociedad Deportiva Amorebieta, eta Deusto eta Txantrea, eta hirugarren eta azken taldean Arratia, Gernika, Aurrera de Vitoria eta Club Van Sander. Lehenengo egunean, txapelketa 9 hasiko da, orduen taldeen arteko partidak egongo dira, arratsaldean sailkatutakoak jolastu egingo dabe, eta finala 6 eta 4 izango da. Este primer día habrá jugarán entre estos 3 grupos entre ellos y se irán clasificando y a medida que vayan pasando pues también habrá partidos a la tarde y la final se disputará a las 6:15. El segundo día, el 8 de diciembre, a Sarak Sortzian, también un poco el formato es el mismo, 3 grupos con 4 equipos cada grupo y que el primer grupo está formado por el Athletic Club, por el Girondins de Bordeos, el Barcelona y el ganador del primer día, que como solemos hacer otros años también, el que gane ese 6 de diciembre adquiere o gana, valga la redundancia, el derecho a jugar ese segundo día. El segundo grupo formado por la Sociedad Deportiva Amorebieta, por el Villarreal, por el Eibar y por el Oporto. Y un tercer grupo formado por el Valladolid, por el Deportivo Alavés, por la Real Sociedad y el Osasuna. Y el formato básicamente es igual que el primer día. Los partidos se iniciarán a las 9 de la mañana. Se irán disputando las diferentes clasificatorias para a la tarde, pues a partir de las 4, jugarse ya los diferentes partidos para finalizar con la final a las 6:15. Recordar también que se suele emitir por este segundo día, el 8 de diciembre, abenduaren 8an, YouTubek emoten dau, da kasu honetan, YouTubeen bitartez ikusi ahal izango diren partidak, como decía, se van a retransmitir los partidos a través de la plataforma de YouTube, y los partidos que se van a poder ver son la Sociedad Deportiva Amorebieta Villarreal, el Real Valladolid Deportivo Alavés, la Real Sociedad Osasuna, Barcelona Athletic Club, Girondins de Burdeos contra el ganador de la primera fase, el Villarreal contra el Oporto, la Sociedad Deportiva Amorebieta contra el Oporto, el Real Valladolid contra el Osasuna, el Villarreal contra el Eibar y los partidos que correspondan a la tarde, que dependerá un poco de quién se clasifique. Vale, en total, pues destacar, ¿no?, que vienen 22 equipos, que son más de 350 chavales, que supone un trabajo que también, si bien empezaba agradeciendo tanto al Ayuntamiento de Amorebieta Etxano como a Lointec, pues más de 50 voluntarios, agradecer
a la gente del club que trabajáis pues para que esto sea posible y a todos los voluntarios también que de manera desinteresada pues hacen, como digo, que esto sea posible. También les daremos de comer a todos los chavales en el Barnetegui, porque entendemos que esa convivencia y que se vayan conociendo pues es muy importante y a ellos les hace mucha ilusión poder sentarse en la mesa con jugadores del Atlético, del Girondins, ¿no? Sobre todo a los nuestros, y recordar un poco los horarios, ¿no? Se empezarán tanto el 6 como el 8 de diciembre a las 9, las finales serán a las 6 y cuarto, y el formato de los partidos son partidos de 20 minutos. Bien, reiterar un poquito lo del tema del cómo acceder a Cholón, pues porque se suele generar bastantes problemas con los autobuses, y siempre queremos meter el coche hasta el fondo para ser los primeros que tenemos allí, pero bueno, que podemos aparcar por el pueblo, disfrutamos de la hostelería, del comercio de Amorebieta y que son 10 minutos. Sí. Y finalizo, no sé si me queréis preguntar o si se me habrá olvidado algo, ya me reñirán, pero agradecer a Ainhoa Salteraineri, eskerrik asko Ainhoa, Amorebieta txonoko udalari, eta Serafin Oroño, Lointekeko ordezkari moduan, eskerrik asko.